Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, especial presentación de resultados terminando la semana viernes con todo. ExxonMobil, ABI, Chevron, Phillips 66 y Royal Caribbean. Vamos a ver estos cinco activos que presentaron resultados muy interesantes, algunos de distintos sectores. Acuérdense que es mi visión particular de cada uno de los activos que vamos a ver a continuación. Y empezamos por ExxonMobil, que presentó resultados, fíjense, beneficio por acción por arriba de estimación de mercado, 1.58 centavos de dólar contra la previsión de 1.56. Buenos resultados, ingresos también 73,79 millones contra la previsión de 71. Buenos resultados para Exxon, ¿por qué? Porque viene, al menos en los últimos 3 trimestres, presentando resultados bastante positivos, y porque estamos en un sector que está llamando bastante la atención por lo que está haciendo el petróleo y está ahora en este momento bastante bien. Vamos a ver igual cómo estamos desde el punto de vista técnico y también fundamental con este activo. Y si vamos a ver a Exxon desde el punto de vista técnico, vamos a ver la parte del largo plazo, ¿sí? Gráfico semanal para Exxon, que empezó a cotizar ya en 1980, lo hizo muy bien hasta casi hasta principios casi del 81, de ahí caída casi hasta los 3, hasta mínimos de toda su historia en 3,10, y ahí a subir, fíjense, muy fuerte, una fortaleza muy clara en el mediano a largo plazo para Exxon, que bueno, tuvo obviamente las crisis también en 2001, 2008, 2014, acá fíjense, ojo, porque acá tenemos el máximo de toda la historia de Exxon, que es pagadora de dividendos con todas estas D que ven obviamente en pantalla, pero el máximo que fue, digamos, este deterioro que empezó a tener el activo en 2014, de ahí no pudo volver nunca más a máximos, empezó a caer, rompiendo mínimos anteriores, fíjense, ya desde, como decimos, desde el 2014, con 1, 2, 3, 4, 5 intentos, y el quinto intento sí empezó a caer muy fuerte ya en el año 2019, y ojo con lo que está pasando ahora, porque vamos a ver lo primero de gráfico semanal. Estamos rompiendo nuevamente la zona de la media de 200 en gráfico semanal. Esto es una señal de mediano a largo plazo bastante interesante, porque la última vez que la tuvimos fue en 2018 y bueno, sí, casi todo el periodo del 2018, y cuando intentamos retomar después de la caída en el 2016 aproximadamente, pero buena señal de la perspectiva de largo plazo. Y si vemos el corto plazo, bueno, esto también un poco nos va mostrando cómo el precio venía adelantándonos una mejoría. ¿Por qué? Porque después de la caída del COVID, una caída muy fuerte, fíjense, ya veníamos cayendo de hace bastante más tiempo, pero se pudo reincorporar muy bien, porque casi en octubre del 2020 rompe directriz bajista, rompe la zona de la media, ¿sí? La zona de casi, esto fue en en diciembre del año pasado, y de ahí, bueno, empezó a hacer máximos y mínimos crecientes en el precio. Tuvimos alguna figura que también las iba cumpliendo o las iba dejando en el camino, y ahora en donde estamos, bueno, pues doble apoyo en la zona de la media, y sobre todo nos dejó un gap acá alcista hace no mucho, ¿sí? En estos días que pasaron anteriormente. EMA 200 ascendente, por acá pasan los dos soportes claves, y la zona FIBO en 52.62 y el 61.8 en 44,48. Acá nos quedó un dividendo que no se quiere ir, pero bueno, se puede ver igual muy bien la pantalla. El máximo, acá tenemos un máximo que nos dejó esta semana en los aproximadamente 66 dólares, y resistencias hay un montón por el camino, pero la más importante que me parece a quebrar ahora en mediano plazo es esta que es la zona del FIBO 61.8 de todo el último impulso bajista, que pasa por la zona de los 76.39, y todo lo restante sí a ir quebrando para Exxon. Veremos si lo logra mientras mantenga la zona de la media, no vaya cerrando estos gaps que va dejando, y ni que hablar niveles FIBO. La parte técnica viene muy bien. En cuanto a indicadores, tenemos un MACD intentando dar venta acá, fíjense, o casi dando venta, ¿sí? por la arriba de la parte de cero, y un RSI saliendo de la zona de sobrecompra en 63, junto con un estocástico que también estamos en zona de sobrecompra, intentando curvarse al alza, pero bueno, todavía sigue en zona de sobrecompra. Debería purgar, me parece, algunos indicadores, y al menos venir a testear la zona de la media o bueno, estos niveles de soporte anterior. Así que esto es Exxon desde el punto de vista técnico, mejorando mucho, un claro mantener para quien ya la haya incorporado. Para quien no, habría que esperar al menos alguna formación de alguna figura técnica o alguna pauta de lo técnico. Me parece que pueda llegar a dar una entrada con mucha más claridad. Lo que tiene que ver con los principales ratios fundamentales, el ROE, la rentabilidad de recursos propios, es todavía negativa, de menos 8,3. La industria marca 11,9. Acuérdense que este sector viene también de estar golpeado muchos años, así que hay que ver si realmente ahora logra
de mediano plazo estabilizarse, si logra mantener la zona de la media en gráfico semanal. Y lo que tiene que ver con la ROA acá también es de menos 3,6, por debajo de la industria del 6%, al menos también en este ratio. Lo que tiene que ver con su volatilidad, es un activo que es volátil, 1,33. La industria inclusive marca una volatilidad un poquito más arriba, en 1,74. Y lo que tiene que ver con su valoración, estamos un 12%, 12,5 infravalorado, deberíamos estar a 73,50. Aspecto un poco más positivo a neutro, sí, pero un poco más neutro que positivo porque no tenemos una infravaloración totalmente excesiva. Y lo que tiene que ver con el ratio de relación precio-beneficio, acá estamos en un ratio negativo de menos 20,4, la industria marca 20,1 y el mercado 18,1, un aspecto un poco más casi negativo que positivo. El ROE futuro tampoco es muy bueno, sí, tampoco es malo, es de 12,9, estamos ahí al menos del 11,9 de lo que estima la industria. Es un sector que, digo, no es tan cíclico como otros de este sector, pero porque tiene un largo plazo muy fuerte como lo vimos en el gráfico, pero viene cayendo también en el mediano plazo, una caída muy clara. Entonces hay que ver cómo va también reaccionando con estos, o cómo va cambiando la parte de los ratios, porque acá tenemos también la parte económica que de corto parece que le está costando la situación financiera. Lo mismo a largo plazo, no, a largo plazo parece que cubre sin problema sus deudas, es decir, tiene un coeficiente de endeudamiento satisfactorio, pero le está costando el tema de la reducción de la deuda, aunque tiene capital, al menos para paliar lo que es la deuda total que tiene, cubre deudas y cubre intereses, al menos de momento. Es pagadora de dividendos, el pago actual a los accionistas acá está parece un poco más comprometido que el futuro, pero es un tema de que también hay que considerar que es pagadora de dividendos y si no tiene un management experimentado, 1,6 años para quien maneja este activo, activazo, es muy buen activo, sí, que yo creo que del sector es lo mejorcito. Vamos a ir viendo también a Chevron, que me gusta un poco más Chevron que esta es la realidad, pero al menos todavía tiene un pronóstico de crecimiento de 6,8, 6,89 de ganancia anualizado. Buenos resultados también para Exxon, así que esto es, desde el punto de vista técnico, claro, mantener o el que esté afuera poder incorporarse después de alguna pauta técnica con algunos ratios interesantes como los que vimos. Así que vamos a la siguiente. Y la siguiente es Avi, sí, que esta es muy interesante, un activo que dentro de todo es bastante, me parece, desconocido, no es muy popular, pero sector biotecnología, sector farmacéutico, y fíjense los resultados que va presentando Avi trimestre a trimestre. Presentó resultados el día de la fecha, beneficio por acción de 3,33 centavos de dólar contra la previsión de 3,22, buenos resultados por arriba de estimación de mercado, ingresos también 14,34 millones, por arriba de los 14,3, así que muy buenos resultados para Avi, trimestre a trimestre también sigue presentando o reportando muy buenos resultados esta empresa. Vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a Avi primero desde el punto de vista del análisis técnico, tenemos un activo que sí, no tiene un histórico, digamos, de tan larga data como vemos generalmente, como por ejemplo el que acabamos de ver con Exxon, sí, con ExxonMobil, sino que Avi salió a cotizar recién en el año 2013, pero fíjense lo bien que lo hizo, desde que salió a cotizar y ya cotizaba en 32,48, máximos y mínimos crecientes en el precio, ha tenido alguna corrección a niveles de la media, 2014 sí tuvo una caída mucho más grave, 2015 también, pero fíjense, en 2018 lo hizo bastante bien, a pesar de las crisis, más allá de que, bueno, esta subida brutal 2017, sí caída en las crisis, 2018 acá sí tuvimos un periodo bastante negativo hasta el 2019, casi hasta fines, casi todo un año cayendo de manera muy fuerte, pero desde aproximadamente casi noviembre del año 2019 rompió la zona de la media, hasta que, bueno, vino el COVID también, y fíjense, vinimos casi en la zona del COVID a testear mínimos del año 2019, fíjense esto, por análisis técnico se ve clarísimo, y de ahí sí volvimos otra vez con una subida muy vertical, con mucha fuerza compradora, mucha fuerza alcista también entrando en el precio, nos pusimos por arriba de la zona de la media, otra vez intentamos romper estos mínimos que pasaban por los 88,10, intentamos estar un poquito por debajo, pero otra vez ruptura, acá tuvimos un gap comprador, que ya nos indicaba que el precio podía venirse por acá, y ahora a la fecha tenemos una estructura todavía activada de casi triple suelo hasta la zona de los 123,58 que únicamente desactivamos si Avi rompe los 101,78, que ojo, vino a corregir y dejó esta vela, fíjense, es un activo que al menos denota una volatilidad bastante clara desde el punto de vista técnico, dejó esta vela Marubosu, sí, bajista, que nos indicaba esto, nos indicaba que íbamos a tener una corrección, que yo creo que fue bastante, por ser este tipo de vela, fue bastante
inclusive había sido con volumen vendedor bastante claro, pero fue bastante corta la corrección, me parece, por ser este tipo de velas. Generalmente trae un poquito más de descanso en el precio. Acá no lo tuvimos, por suerte seguimos subiendo y sí tenemos un máximo de toda su historia en 126.61 y la resistencia que fue esta zona que le costó a Avi superar casi a mediados de este año, del 2021. Y bueno, presentando resultados ahora, dejando gap alcista, con entrada de volumen comprador. Sí, el primer soporte, bueno, claramente está por debajo de la zona del gap, que coincide con la zona de la media de 200, 109.46, la zona de los 105.99. Obviamente este triple suelo que todavía lo tenemos activado por estructura técnica, que únicamente lo anula si rompe los 101.78. Zona de primer FIBO en 99.15 y el 61.8 que pasa por 85.26. Estar ya por debajo de esta zona es estar demasiado complicados, al menos de mediano plazo. Pero mientras eso no pase, todavía tenemos este buen aguante que tuvo al menos a la zona de la media después de esta pequeña corrección Avi, que es un activo, como decíamos, de reciente aparición, pero el sector es bastante interesante también, de biotecnología, el farmacéutico, en el que está Avi. Indicadores: MACD en compra por arriba de 0, RSI entrando casi a la zona de sobrecompra en 67 y un estocástico a mitad de camino, acá dando compra pero en mitad de gráfico, así que quizás podría tener un poquito más de recorrido en cuanto a indicadores, ¿sí? Al menos respecto a lo que tiene que ver con el estocástico. El RSI ya está en sobrecompra y el MACD también es interesante, pues está llegando a la zona de 0, así que esto es Avi de punto de vista técnico, muy interesante. ¿Por qué? Porque no estamos en máximos, estamos yendo así a atacarlos, pero me gusta lo que hizo desde el punto de vista técnico, cómo se recuperó, la fortaleza para poder recuperarse. Y hay algunos ratios interesantes, por ejemplo el ROE, la rentabilidad sobre recursos propios es de 53%, industria marca 19.4, estamos muy por arriba en este aspecto. Sí, la ROA 6.1, no es el 10.6 que marca la industria, estamos un poquito por debajo en este sentido, pero vamos a ver algunos otros que son muy interesantes en Avi. Hoy no está por debajo inclusive de 1, de la beta de 1 en 0.83. La industria marca inclusive 0.98, casi 1. Acá estamos en cuanto a la volatilidad, la beta, bastante razonable. Y tenemos una infravaloración, ojo con esto, de un 59.3%. Deberíamos estar en 269,42 centavos de dólar. Así que un aspecto interesante es el de la infravaloración desde lo fundamental. La relación precio-beneficio, 29,4 veces para Avi, un poquito arriba de la industria en 24,5, sí, más arriba del mercado en 18,1. No tenemos un aspecto de sobrevaloración muy claro tampoco en ese sentido desde lo fundamental. Y el ROE futuro, la rentabilidad futura capital a 3 años es muy buena, 102,5% contra el 19,4% de la industria, estamos muy arriba. Esto me gusta, sobre todo por el sector en el cual está, así que interesante Avi en ese aspecto. Sí, la parte patrimonial parecería que de corto plazo le cuesta, cubre de largo plazo sus deudas y tiene un nivel de endeudamiento elevado, pero al menos va reduciendo su deuda, tiene cobertura de intereses y también cobertura de su propia deuda y del capital, así que dentro de todo viene bien. Hay que esperar que al menos vaya bajando el nivel de deuda en los años posteriores. Y lo que tiene que ver con el pago de dividendos, le está costando el pago actual, como algunos activos que vamos viendo, pero el pago futuro parecería que está bien, porque es pagador también de dividendos, y el management es experimentado, 2.9 años para quienes manejan este activo, muy interesante, que no tiene un pronóstico de crecimiento anualizado ni nada como generalmente vemos, pero al menos la infravaloración de punto de vista fundamental también es un dato importante. Activo alcista, bastante fuerte, pero obviamente tiene periodos bajistas, así que claramente esas zonas de soporte nos pueden dar alguna pauta al menos de dónde colocar el stop loss desde el punto de vista de cualquier entrada que vayamos a intentar en algún momento en Avi. Así que esto es Avi, muy buenos resultados. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Chevron. Volvemos al sector petrolero y este gran activo. ¿Por qué digo gran activo? Porque presentó resultados que no decepcionaron. Fíjense, beneficio por acción 2,96 centavos de dólar, bastante por arriba del 2,21 que marcaba o estimaba el mercado. Y los ingresos 44,71 millones, por arriba del 40,27. Muy buenos resultados, muy buenos. Inclusive el trimestre pasado lo había hecho bien, superando inclusive ingresos. Fíjense cómo viene progresando en los últimos 2 trimestres en cuanto a la parte de ingresos y beneficio por acción también. Ya hace 3 trimestres reportando estimaciones mejores que el mercado. Eso ya también nos da un indicio de que a la empresa le está yendo un poquito mejor. Y vamos a ver qué tenemos también desde el punto de vista técnico y fundamental. Y desde la parte técnica, este activo que ya lo hemos visto en el canal, ya lo hemos analizado, tanto de lo técnico como de lo fundamental, pero lo volvemos a traer por esta gran presentación de resultado que tuvo. Y de 1980 también cotizando Chevron en la bolsa y máximos y mínimos crecientes ya desde poco.
tardó como casi todo activo que recién empieza a cotizar, hasta que en el 85 empezó a ser máximos y mínimos crecientes en el precio. Sí es verdad que el año 2001 sí tuvo esta caída, año 2008 en la crisis y año claramente 2014. Y acá también, fíjense, 2018, acá empezó a caer muy fuerte y esto yo creo que es lo que le costó más a este tipo de, bueno, lo vimos con Exxon también, que, a ver, más allá del trasfondo o este largo plazo muy alcista y muy fuerte, bueno, estuvo bastante golpeada del 2014 hasta el 2017 y el 2018 también, al menos hasta la crisis. Esta fue el mínimo de marzo, ¿sí? De la caída del COVID, que ahora lo vamos a ver un poco en pantalla. Y sobre todo algo muy interesante, ¿por qué me gusta un poquito más Chevron que Exxon de este sector? Porque tenemos una clara directriz bajista, fíjense, de largo plazo que venimos de máximos, que casi estaríamos yendo a quebrar. Ahora vamos a ver si lo quebramos, si no lo quebramos. Aparecía entrada, volumen comprador, sí, y me parece que es la perspectiva, al menos de mediano plazo, va cambiando un poco más claro que en Exxon, porque ya estamos casi 1, 2, 3, 4 semanas por arriba de la zona de la media, rompiendo máximo anterior, ¿sí? Al menos de los máximos recientes que tuvimos el mes de mayo, ¿sí? Y sobre todo porque vamos sí, al corto plazo y vemos que esta directriz o esta línea sí, digamos, sí, directriz bajista de largo plazo de sus máximos que pasan por 134,69, ¿sí? La rompimos al alza en Chevron y nos dejó una zona de máximos en 115,26, que es la zona que ahora tendríamos que ir a quebrar, y soportes en los 111,49, 106,29, la media de 200 ascendente junto con este gap alcista que dejó y un doble suelo que lo cumplió. Fíjense cuando vino a testear y casi a corregir a niveles de la zona del primer FIBO, que este también es una zona de soporte relevante junto con el primer FIBO de 101,12, la zona de los 91,16. Y sobre todo porque anuló esta figura de doble techo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si rompimos máximos nuevamente y estamos en otro tipo de tendencia un poco más fuerte. ¿Sí? Así que esta figura queda anulada también desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Por la fortaleza que está teniendo Chevron. Y sobre todo la zona que no deberíamos perder de mediano plazo es el FIBO 61.8, 76,61 y el gap alcista, sí, fíjense que ya lo habíamos dejado en noviembre del año pasado. Así que muy fuerte, muy alcista. En caso de algún retroceso o que vuelva a testar la zona de la media y genere algún suelo como el que tuvimos en este caso, podría ser incorporar quien esté afuera y al menos mientras tanto no pierda esta zona de la media y el primer FIBO. ¿Por qué? Porque está cambiando desde mi punto de vista la estructura de mediano plazo de punto de vista de lo técnico. Por eso me gusta un poquito más que Exxon está un poquito más adelantada y me parece que ese adelantamiento hace que podamos ver un poco más claro la progresión que está teniendo Chevron. Así que veremos igual cómo le va yendo, ¿sí? De acá a futuro. Un MACD sí que, bueno, lo tenemos intentando dar venta, ¿sí? Por arriba de cero. Un RSI en la zona, entrando en la zona de sobrecompra en 70. Y un estocástico en la zona de sobrecompra queriendo dar compra nuevamente. Indicadores sí bastante sobreexigidos. Podríamos tener alguna corrección, si al menos a niveles de la zona de la media. Y ahí, quien esté afuera, bueno, claramente podría llegar a aprovechar, ¿sí? Para el que esté adentro es un claro mantener, vuelvo a repetir, y lo que tiene que ver con sus principales ratios fundamentales, lo que tiene que ver con el ROE es de 2,7, ¿sí? Acá estamos bastante por abajo del 11,9 de la industria, y la ROA también, la rentabilidad de activos es de 1,8, 6% marca la industria, dos aspectos un poco más negativos que positivos, es verdad, pero vamos a ver algún fundamental muy interesante también. Y lo que tiene que ver con la volatilidad es un activo que hoy se considera volátil, la beta 1,24, la industria marca 1,74, en este aspecto sí estamos por arriba del promedio de 1, y lo que tiene que ver con la infravaloración, sí acá de lo fundamental, casi un 28,9% infravalorado Chevron, deberíamos estar en 161,08, se estiman al menos los analistas fundamentales, y lo que tiene que ver con este ratio, sí acá tenemos una sobrevaloración, casi en 61,7 veces en el ratio de relación precio-beneficio, para Chevron, que la industria marca 20,1 y el mercado 18,1. Acá sí estamos bastante por arriba. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, la rentabilidad futura de capital a 3 años. Acá, bueno, casi parecido a Exxon, porque no tenemos una sobrevaloración, digo, en este barómetro excesiva, sino que casi llegamos al 11,9 de la industria, la empresa marca 11,6. Es neutro, básicamente no es ni bueno ni muy positivo ni muy negativo, porque al menos seguimos lo de la industria, y cubre de corto y de largo plazo deudas, parecería que sí, le está costando el tema de la reducción, pero al menos en nivel de endeudamiento se considera al menos a hoy satisfactorio, cubre deuda, cubre intereses también, así que interesante también el aspecto de, al menos de momento que tiene Chevron, desde la parte
bueno, de la patrimonial básicamente. Es pagadora de dividendos, sí también está costando el pago actual a dividendos y pago futuro a los accionistas. Parecería que por el momento va bien. Y lo que tiene que ver con el management, 5 años para la gente que maneja este activo, que me parece un gran activo también al menos de este sector en este momento, ¿sí? Acuérdense que hay momentos en los cuales estos sectores lo hacen bastante mal, el sector del petróleo, y ahora es el momento quizá en donde están empezando o ya arrancaron básicamente, hay que ver si después mantienen al menos unos meses, unos años más, porque todavía tenemos un pronóstico de crecimiento de ganancia de 6,54 anualizado, y sobre todo porque con los resultados que presentó, bueno, muy interesante. ¿Por qué? Porque lo viene empezando o lo sigue haciendo bien trimestre a trimestre. Así que eso es chévere, vamos con la siguiente. Y estamos ya casi llegando al final del video y casi a la final de la semana intensa que tuvimos, pero vimos un montón de activos, un montón de sectores, así que vamos a ver Philips 66, sector energético. Este también presentó resultados y beneficio por acción, 3,18 centavos de dólar, muy por arriba de la previsión de 1,89, muy por arriba, muy bien. Philips 66, pero los ingresos acá, una lástima, porque los ingresos decepcionaron, 26,24 millones contra los 26,99, son altos igual, pero parece que nos quedamos bastante, o al menos de lo que estimaba el mercado, por debajo, ¿sí? Sobre todo porque el trimestre anterior en cuanto a ingresos lo habíamos hecho bastante bien, y porque veníamos inclusive presentando muy buenos resultados para Philips 66. Vamos igual a ver qué le pasa desde el punto de vista técnico y fundamental. Y si vemos a Philips 66 de punto de vista técnico, no vamos a ver un activo con un recorrido histórico tan prolongado como algunos activos que vemos generalmente, pero ya ha salido a cotizar desde el año 2012, ¿sí? Y de ahí lo hizo muy bien Philips 66. Sí, tuvo caídas en el 2014, tuvo caídas también en el año 2015, bueno, las crisis, ¿sí? Y sobre todo, bueno, empezó a caer muy fuerte desde el 2018, en donde también de ahí no pudimos recuperar máximos de toda su historia en 124.22. Dejó otro máximo en esta zona, en la zona de los 119.93, ya por el año casi a principios o a finales del año 2019 también. Y de ahí, fíjense, esta caída brutal que tuvimos ya acá cuando empezó a romper mínimos anteriores, la zona de la media, bueno, ya nos empezaba a dar alguna señal de que había que salir, sobre todo entrando también volumen vendedor. Fíjense, antes de acá, bueno, que acá ya tuvimos una caída brutal. Sí, esta fue la caída del COVID, que también ayudó de venir cayendo todo este gran tramo. Que bueno, 2 años para mí al menos es muchísimo en bolsa. Y fíjense que después de marcar mínimos en la zona de los 40,16, rompimos o intentamos romper la zona de la media y le costó, volvió a dejar gap bajista, volvió a corregir muy fuerte hasta los 43,31, perdón, y ahí sí volvimos a posicionarnos recién, casi a finales del año pasado, por arriba de la zona de la media. ¿Y qué le está pasando ahora? Bueno, le está costando en lo personal, me parece que este activo sí, llegó inclusive casi a la zona del FIBO 61.8 del impulso bajista que tuvimos desde el 2019, pero se frenó en esa zona, no la pudo vulnerar, no la pudo al menos romper con mucha fuerza, y sí rompimos un canal bajista que lo teníamos o lo tenemos todavía activado por análisis técnico hasta los 87,31 y que todavía no lo anuló, pero no me gusta el gap este que dejó bajista. Sobre todo porque está entrando volumen vendedor y porque ahora sí está intentando agarrarse a la media. Sí, veremos a ver si logra en la semana que viene posicionarse por arriba de los 76,09, que ahora, como cerramos por debajo, es la resistencia más importante. Después tenemos los 82,26, que es la zona para ir a cerrar este gap, los 83,76 y sobre todo la zona del impulso FIBO, ¿sí? Los 87,31 para después sí ir a buscar los máximos de toda su historia, que el máximo al menos a hoy pasa por los 124,22. Y lo que tiene que ver con soportes, bueno, decimos que ahora como ya rompimos la zona de la media, el FIBO 38.2 pasa por los 71,53. Esta zona sí de soporte en los 63,80 y ya por debajo de el FIBO 61.8, 59,53. Bueno, habría que estar claramente afuera porque ahí no hay soportes casi. Recién lo tenemos por debajo del gap alcista que había dejado en noviembre del año pasado en 48,15 centavos de dólar. Así que le está costando, mejoró, es verdad, mejoró, pero acá rompimos mínimos anteriores, rompimos la zona de la media, le está costando la zona de la media, así que mientras no rompa al menos la resistencia esta anterior y no vaya a cerrar este gap, un poquito más de precaución. Quien la tiene todavía es un mantener, al menos hasta que ver qué pasa ahora con la zona de la media
desde el punto de vista técnico. Y lo que tiene que ver con sus principales indicadores, MACD en venta por arriba de 0, un RSI ya por debajo de la zona de 40 corrigiendo, y un estocástico también haciendo lo propio, dando venta ya casi a mitad de gráfico. Así que eso desde el punto de vista técnico. Y de lo fundamental, Philips, vamos a ver que tenemos sus principales ratios. El ROE es negativo, es de menos 7,2, bastante por debajo del 11,9 de la industria. Lo mismo la ROA es de menos 2% contra la industria de 6. Claramente es un activo que está un poco más golpeado que los que generalmente vemos. Y lo que tiene que ver con su beta hoy, es un activo muy volátil, 1,64 casi en todo lo que se pueda tener de este ratio. Sí, la industria marca 1,74 inclusive, nos marca un activo también volátil en cuanto a su industria, y un aspecto bastante interesante en cuanto a su infravaloración, casi un 53%, interesante este ratio fundamental, deberíamos estar a 164,93 desde el punto de vista fundamental para ese ratio, y la relación precio-beneficio todavía también es negativa, menos 19,7, la industria marca 20,1 y el mercado 18,1, así que este aspecto también, al ser negativo, es bastante, valga la redundancia, negativo. Y el ROE futuro tampoco es muy alto, es de 13,1, estamos un poquito por arriba del 11,9 de la industria, pero no tenemos tampoco un exceso de rentabilidad futura capital a 3 años de ROE futuro. Lo que tiene que ver con la situación financiera, cubre de corto y de largo plazo deudas. Acá parece que sí, es verdad que le está costando el nivel de deuda, porque tiene un nivel un coeficiente de endeudamiento alto. La reducción, bueno, acá le está costando. ¿Por qué? Porque está aumentando esa relación deuda-capital, ¿sí? Al menos en los últimos 5 años. Y si bien cubre deuda, todavía no sabemos cómo lo viene haciendo con los intereses todavía. Así que veremos a ver si año a año esta situación, que yo creo que es un poco más negativa que positiva, va mejorando al menos para este activo. Es pagadora de dividendos también, ¿sí? El pago actual se le está complicando, no así el futuro, así que veremos lo que tiene que ver con esa cuestión también a medida que va avanzando el tiempo en Philips, y lo que tiene que ver con 4,9 años, ¿sí? Para el management experimentado para esta empresa, que todavía tiene un pronóstico de crecimiento de ganancia casi de un 34,09%. Los resultados fueron mixtos, ¿sí? Los ingresos, como decimos, no lo pudo hacer muy bien, pero al menos en cuanto a beneficios por acción sigue reportando beneficios. Veremos a ver desde lo técnico si se logra ir reestructurando. Sí, vamos a la siguiente y la última, Royal Caribbean. Y vamos con la última, sí, la última de la semana, y con un sector que, bueno, la traigo a propósito porque está bueno analizar el sector turismo. Ojo con este tipo de sectores, y sobre todo porque presentó resultados y no levanta cabeza. Fíjense, Royal Caribbean presentó resultados bastante flojos, beneficio por acción negativo, menos 4,91 contra la previsión de menos 4,13 centavos de dólar, aspecto bastante negativo. Lo mismo ingresos, 4,57 millones, muy por abajo de la previsión de 6,12 millones. Bueno, el sector muy golpeado, sí, aunque, bueno, después de al menos en abril o en febrero, presentando resultados, al menos había reportado beneficios. Nunca lo pudo hacer bien en cuanto a ingresos, fíjense, nunca fue mejorando la parte de ingresos, pero vamos a ver cómo estamos desde el punto de vista técnico y fundamental. Y desde el punto de vista del análisis técnico, bueno, Royal Caribbean sí tiene un recorrido desde aproximadamente el año 93, lo hizo muy bien, sí, hasta que, bueno, en el 2000 cayó muy fuerte, se reincorporó en el año 2002 otra vez, pero fíjense, casi frena en máximos del año 2000, ello en el 2014, pero en 2014, después de llegar a los 55,97 centavos de dólar, desplome muy fuerte, sí, recién pudo reincorporarse el año 2010, ahí sí pudo, que también le costó bastante, porque en 2011 cayó casi hasta esos mínimos, hasta esta zona, fíjense, la zona de los 21 dólares aproximadamente, y de ahí sí, 2012 en adelante, tuvimos a la media 200 como soporte clave, soporte dinámico, y bueno, un desplome brutal con la pandemia. ¿Por qué? Porque bueno, rompimos no únicamente mínimos 2018, rompimos 2016, rompimos mínimos inclusive llegando a la zona del 2011, ¿sí? En esta zona, la zona de los 22 dólares, y de ahí, bueno, nos quedan máximos de toda su historia. Esta zona, fíjense, de clara resistencia del activo en 135,96 centavos de dólar, es el máximo y resistencia en Royal Caribbean, que de corto, mediano plazo, bueno, lo hizo bastante bien, pero fíjense, no pudimos romper esta zona, los 135, que fue la zona de máximos y la zona de que precisamente empezó la decadencia o la caída brutal después de la pandemia. Y sí nos regalaba esta figura, por ejemplo, técnica, rompiendo una pequeña directriz bajista, colocándose por arriba de la zona de la media, que había
o nos empezaba a marcar al menos el camino para, o al menos una mejoría de muy corto plazo. Pero fíjense que inclusive con un gap alcista, que es el que estoy marcando en este momento, que por ahí debajo nos deja también una zona de soporte clave que ahora la vamos a ver. Y nos pusimos por arriba de la zona de la media, un testeo. Acá sí rompimos otra vez, pero no volvimos a romper mínimos anteriores que pasaban por los 64.72. Y ahora está queriendo otra vez volver a atacar el máximo de los 97.68 y 98.75. Todavía tiene esta estructura activada que no la desactivó, esta estructura triangular hasta los 106.40. Y si rompe esta zona, me parece que podríamos ir a buscar máximos de toda su historia. Está aguantando la zona de la media, de lo fundamental. Vamos a ver cómo estamos, pero le está costando al menos superar máximos anteriores. Veremos mientras no rompa. Ahora los soportes claves, que son la zona de la media en $82, que está ahí, si está al menos coqueteando con la zona de la media, y los 68.58 del primer FIBO, que pasa inclusive por cerca de la zona del primer soporte en 66.83 de este mínimo que nos dejó. Y lo que tiene que ver obviamente con el hueco, con la zona de los 64.52. Hueco alcista, no cerrarlo sería interesante, importante en 60.89, y ya de romper los 49.95 por debajo de toda esta zona hay que estar afuera, al menos de mi punto de vista. Como digo, de romper la zona de los 98.73 iría a buscar cumplir la proyección del triángulo y a cerrar, a buscar máximo de toda su historia en 135.96. Indicadores bastante sobrevendidos. Tenemos un RSI saliendo de la zona de sobreventa, fíjense, en la zona de 41. Lo que tiene que ver con, o más cerca de la zona de 50. Un MACD ya viene corrigiendo en venta, ¿sí? Por debajo de cero, intentando curvarse. Fíjense, hay que ver si logra dar compra, todavía no lo hizo. Y el estocástico sigue un poquito más adelantado que los demás, dando compra y queriendo salir de la zona de sobreventa. Así que veremos si los indicadores también van ayudando para que Royal Caribbean mantenga esa zona, y que al menos si en caso de que al menos este sector empiece a hacerlo un poquito mejor a lo largo del tiempo, nos vayamos dando cuenta desde el punto de vista técnico que al menos ya tenemos una mejoría de muy corto plazo. Si veremos si es capaz de lo técnico de mantener esas zonas. Y vamos a los ratios fundamentales. Vamos primero a la rentabilidad sobre recursos propios, el ROE. Todavía es muy negativo, menos 65.8, la industria marca 14.1, lo que tiene que ver con la ROA es de menos 12.2, la industria marca 6.1, dos aspectos todavía bastante negativos, y lo que tiene que ver con la beta es un activo muy volátil, 2.7, muy arriba del promedio de 1, estamos, inclusive en la industria marca 1.67, ¿sí? Obviamente esto por lo golpeado que está el sector. Y lo que tiene que ver con una infravaloración de un 53%, es un aspecto sí interesante, pero también hay que verlo en contexto de todos los otros ratios fundamentales que tenemos. Lo estiman los analistas que deberíamos estar a 179,85 centavos de dólar, así que veremos si es capaz de llegar a ese precio, si mejora al menos el sector. Si la relación precio-beneficio es de menos, todavía es negativo de menos 4.1, la industria marca 27.3 y el mercado 18.1, estamos bastante lejos todavía por una valoración negativa. Y lo que tiene que ver con el ROE futuro, rentabilidad futura de capital a 3 años, 23.8 acá, bastante positivo, sí, otro ratio al menos rescatable. La industria marca 14.1, estamos un poquito arriba del promedio de 20, sí, en este sentido, así que al menos para la industria, muy bien, interesante, al menos algo zafa por Royal Caribbean. Y lo que tiene que ver activos o la posición financiera de corto plazo, fíjense, no tiene muchos activos, pero los pasivos al menos parecen ser inferiores, y de largo plazo sí cubre de largo plazo sus deudas. Lo que tiene que ver, igual, nivel de un coeficiente de deuda muy alto, le cuesta la reducción, al menos a 5 años, parecería que también está costando la cobertura, y bueno, en los intereses eventualmente también. La situación patrimonial creo que es importantísima, ver qué es lo que le va pasando a este tipo de compañías y ver cómo se logran reestructurar desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque bueno, el sector muy golpeado después de la pandemia. Y lo que tiene que ver con los dividendos, bueno, claramente complicado. Y lo que tiene que ver con el management, sí es experimentado, 7.6 años, la gente que maneja esta compañía, que bueno, está en un sector también, vuelvo a repetir, bastante complicado, con un pronóstico de crecimiento de ganancia de un 76,84%. Acá se está estimando que la actividad vuelva a ser lo que era antes, entiendo yo, de la pandemia. Y obviamente evaluar a ver si se recupera también la parte patrimonial también de Royal Caribbean, que bueno, traemos también el sector para analizar y comparar también con algún otro, y bueno, veremos a ver si se recupera particularmente el sector de turismo. Así que
Nada, espero que les haya gustado el video de hoy. Sí, gracias por estar ahí toda la semana. Dejen like si les gustó. Dejen en la descripción de los comentarios si tienen alguno de estos activos. ¿Qué piensan particularmente de este sector, del sector turismo? A ver si piensan que o les interesa seguir evaluando este tipo de activos. Y qué perspectivas tienen para al menos para el sector de viajes y turismo. Yo me reservo lo mío, pero creo que sí, no me voy a reservar nada. Yo creo que sí que de alguna manera de acá en los próximos años este sector es un sector interesante a ver, si al menos todo lo que tiene ese sector, en caso de que, bueno, al menos de lo técnico nos vaya mostrando mejoría también. Así que, y bueno, de los resultados que acá en Royal Caribbean no fueron tan buenos tampoco. Así que eso es todo por la semana. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en la reunión del domingo. Acuérdense el día domingo, 7:30 de la tarde para los que se quieran conectar. Dejamos los enlaces en el grupo de Telegram. Quien no se haya sumado al grupo de Telegram, los invitamos. Se descargan la aplicación totalmente gratuita. En la descripción van a tener el enlace para directamente vincularse al grupo y los esperamos también. Muchas gracias por estar al otro lado. Que arranquen un gran fin de semana. Chau.